Vamos a trabajar con inecuaciones exponenciales. En este caso vamos a hacer un ejercicio que nos pide resolver en R la siguiente inecuación: 3 cuartos a la 2 más 3x menor que 3 elevado a la x2 sobre 4 a la x2 por 4 tercios elevado a la menos 2. En principio, como primer paso, vamos a observar que del lado izquierdo ya tengo escrito como una potencia sola. Del lado derecho tengo dos factores. Este factor que es 3x2 sobre 4x2 por otro factor que es una potencia 4 tercios a la menos 2. Entonces lo que vamos a hacer como primer paso es tratar de escribir este factor como una potencia, ¿sí? Y vamos a procurar que nos quede con la misma base que tenemos en este miembro de la desigualdad. Para comenzar, vamos a observar que en este cociente tenemos dos potencias que tienen igual exponente. Y el exponente es x a la 2. Por lo tanto, hay una propiedad que nos sirve para expresar este cociente de potencias de igual exponente como una única potencia. Vamos a recordar esa propiedad. La propiedad decía que si tenemos a a la n sobre b a la n, dos potencias con igual exponente, eso lo puedo escribir como una sola potencia que tiene base el cociente de esas bases anteriores y el exponente es el mismo que antes. Entonces, esas dos potencias se pueden expresar como a sobre b a la n. Aplicado eso a nuestra situación, tenemos que, para escribir este cociente como una sola potencia, nos quedaría en base 3 cuartos y exponente x2. ¿Sí? Después, del lado izquierdo, se mantiene la misma potencia hasta ver qué es lo que vamos observando al aplicar propiedades. ¿Sí? Aquí ya aplicamos una propiedad por y 4 tercios a la menos 2. Entonces vamos a observar una cosa. Aquí tengo una potencia con base 3 cuartos. Aquí tengo una potencia con base 3 cuartos. Por lo tanto, todo parece indicar que si trabajamos con base 3 cuartos va a andar todo bien. Pero esta potencia tiene base 4 tercios. Entonces, el objetivo ahora sería poder expresar esta potencia con base 3 cuartos. ¿Sí? Si observamos, ¿cuál es la relación entre 4 tercios y 3 cuartos? Que, vamos a escribirlo aquí, 4 tercios es el inverso de 3 cuartos. Es decir, que si hacemos 3 cuartos a la menos 1, obtenemos 4 tercios. Por lo tanto, aquí hay una igualdad entre estas dos expresiones. ¿Ah? Entonces lo que podemos hacer es sustituir 4 tercios por 3 cuartos a la menos 1. Ahora, si hacemos esa sustitución, 4 tercios sabemos que es el inverso de 3 cuartos. Por lo tanto nos quedaría 3 cuartos a la menos 1, que sería 4 tercios, elevado, y vamos a utilizar paréntesis rectos para no confundirnos, a la menos 2. Después por este otro factor, que es 3 cuartos a la x2 mayor, y ahora nuevamente el miembro de la izquierda va a quedar igual. Ahora, vamos a aquí utilizar nuevamente una propiedad, porque si observamos, tenemos 3 cuartos a la menos 1, que es base de otra potencia con exponente menos 2. Por lo tanto, podemos utilizar la propiedad de potencia, que nos decía que es a a la n elevado a la m es igual a la n por m. Esta potencia la puedo expresar como una sola potencia con exponente n por m. Por lo tanto, multiplicamos los exponentes. Esa propiedad aplicada a esta situación nos quedaría 3 cuartos, que es la base, elevado a la menos 1 por más 2. A la menos 1, perdón, por menos 2, que nos daría más 2. Entonces, el exponente queda 2. ¿Sí? Menor que 3 cuartos. Y
Todo lo otro se mantiene. ¿Sí? Y ahora vamos a cumplir el objetivo de escribir este producto como una sola potencia con base 3/4, utilizando la propiedad de producto de potencias con igual base, porque si observamos, estas dos potencias tienen igual base, que es 3/4. Entonces, quedaría 3/4, ¿sí? Como ya sabemos, sumamos los exponentes en este caso. Queda x2 más 2. ¿Sí? Y ahora, del lado izquierdo, 3/4 elevado a la 2 más 3x. En este punto vamos a observar que tenemos una desigualdad, ¿sí? En la cual en ambos miembros de esa desigualdad tenemos potencias con igual bases. La base es 3/4. ¿Ah? Ahora tenemos que observar que 3/4 es un número menor que 1. ¿Sí? Si no me doy cuenta de esto, puedo hacer 3 dividido 4 para ver cuál es el decimal que representa 3/4 y nos da 0,75. Por lo tanto, ahí podemos decidir que ese número racional es menor que 1. Como la base es menor que 1, vamos a decir que esta desigualdad entre potencias se cumple si y solo si los exponentes cumplen la desigualdad inversa. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que 3/4 a la 2 más 3x va a ser menor que 3/4 a la x2 más 2 si y solo si los exponentes 2 más 3x es mayor que x2 más 2. ¿Ah? Repetimos. La desigualdad entre estas dos potencias se va a cumplir si y solo si sus exponentes cumplen la desigualdad inversa. Por eso, entre las potencias tenemos una relación de menor. ¿Ah? Y se va a cumplir si y solo si entre los exponentes se cumple una relación de mayor. Por lo tanto, resolver esta inecuación exponencial, ¿sí?, se resume a resolver esta inecuación de segundo grado que ya sabemos resolverla. Para resolver esta inecuación de segundo grado, lo primero que vamos a hacer es reordenarla para que nos quede comparada con 0. Por lo tanto, vamos a escribir 2 más 3x, x2 lo transponemos como menos x2, más 2 se transpone como menos 2, ¿sí?, mayor que 0. Entonces nos queda comparada con 0. Ahora reducimos y ordenamos esta expresión de la izquierda. Nos quedaría menos x2, 3x, no hay término semejante para sumar con 3x, más 3x, 2 y menos 2 son opuestos, entonces se cancelan, ¿sí? Nos quedaría mayor que 0. Menos x2 más 3x mayor que 0. Es una ecuación, es una inecuación de segundo grado. ¿Ah? Ahora, para resolverla, vamos a analizar qué nos está pidiendo. Nos está pidiendo que resolvamos cuando esto es mayor a 0. Algo es mayor a 0 cuando tiene signo positivo. Entonces, en realidad lo que nos está pidiendo es que analicemos o que veamos cuando esto es positivo. ¿Ah? Para ver cuando es positivo, necesitamos hacer el estudio del signo de esta expresión de segundo grado. Para eso, vamos a primero plantear el signo. El signo de esa expresión. ¿Ah? Para hacer el signo necesitamos determinar las raíces. Para calcularlas debemos resolver esta ecuación de segundo grado. Vamos a observar que es una ecuación de segundo grado incompleta porque no tiene el término independiente de x. Por lo tanto, tiene únicamente dos términos y los dos dependen de x, es decir, los dos tienen factor x. Por lo tanto, para resolverla conviene factorizar. ¿Sí? Vamos a sacar x de factor común. Entonces, el razonamiento es el siguiente. ¿Qué pasa si a menos x cuadrado
le extraigo un factor x. Me quedaría menos x. ¿Qué sucede si al otro término ahora 3x le saco un factor x? Me quedaría 3. ¿Está? Ahora, si en algún momento dudo a ver si hice bien la factorización, puedo hacer distributiva y ver que obtengo lo anterior. X por menos x2, x por 3, 3x. Está bien la factorización, por lo tanto, seguimos hacia adelante. Igualamos a 0 y ahora decimos, el producto de estos dos factores debe ser igual a 0. Por lo tanto, usamos la propiedad hengeliana, que nos dice que el producto de dos factores es igual a 0 cuando al menos uno de ellos es igual a 0. Es decir, o bien menos x más 3 es igual a 0, o bien x es igual a 0. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones para resolver. Menos x más 3 igual a 0, o bien x igual a 0. Bueno, esta ecuación x igual a 0 ya nos da una solución que es 0. Por lo tanto, 0 es solución de esta ecuación. Ahora, este otro factor, cuando lo igual a 0, menos x más 3, debemos calcular el valor de x, que si no lo saco mentalmente, puedo despejarlo. Menos x igual a menos 3. ¿Ah? Menos x sería menos 1x igual menos 3. Y después x igual menos 3 menos 1. Está multiplicando la incógnita. Lo transpongo dividiendo, queda menos 3 sobre menos 1. Si hacemos el cociente nos queda x igual a 3. Por lo tanto, esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, 3 y 0. Si con estos datos vamos y continuamos haciendo el signo, tenemos que una raíz es 0, la otra es 3, la imagen de cada una es 0. El signo del coeficiente principal es negativo porque es menos 1 x2. Entonces empezamos con el signo menos. 3 es una raíz simple, cambia de signo, más. 0 es una raíz simple, cambia de signo, menos. Y recordamos cuál era nuestra inecuación de segundo grado a resolver. Nos pedía que esta expresión tenía que ser mayor que 0. Por lo tanto, el signo debería ser positivo. Si observamos el signo de esa expresión, que lo miramos aquí arriba, es positivo cuando los valores de x están entre 0 y 3. ¿Ah? Cuando x vale 0 exactamente, esa expresión vale 0. Y cuando x vale 3 exactamente, esa expresión vale 0. Por lo tanto, ninguno de estos dos valores nos va a servir como solución. Y podemos decir que la solución es el conjunto de números que es mayor que 0 y menor que 3. ¿Ah? Por lo tanto, es el intervalo de 0 a 3, sin incluir ni el 0 ni el 3. Por lo tanto, usamos paréntesis curvos. Si queremos representar esa solución en el signo, lo hacemos de la siguiente manera. Dejando bien claro que 0 y 3 no son parte de la solución. Solamente los números que están entre ellos dos. ¿Ah? Entonces, esta sería la solución final de nuestra inecuación exponencial. El intervalo 0, 3. Ahora, si hacemos un resumen de lo que hicimos para resolver esta inecuación, vamos a volver al principio y vamos a ver que teníamos la inecuación original. Usando propiedades de potencia, lo que logramos fue obtener a ambos lados de la desigualdad dos potencias con igual base. ¿Tá? Nos fijamos la base, a ver si es mayor o menor que 1. Vimos que 3/4 es menor que 1. Por lo tanto, la desigualdad se invierte. Es decir, cuando paso a trabajar con los exponentes, la desigualdad era menor antes y ahora va a ser mayor. ¿Sí? Se invierte. Luego continúo resolviendo la inecuación que nos queda planteada con los exponentes, ¿sí? Hasta llegar a la solución que
como tuvimos aquí, que es el intervalo 0 a 3. ¿Ah? Esta estrategia, que está bien marcada aquí, se justifica en conceptos de la función exponencial, que lo hemos visto en varios ejemplos anteriores. Una vez resuelto el ejercicio, vamos a hacer una pequeña justificación del procedimiento utilizado. Para eso vamos a utilizar la función exponencial f de r en r+, tal que f de x igual 3/4 a la x. Es una función exponencial de base 3/4. Como la base es 3/4 y es un número menor que 1 y mayor que 0, vamos a decir que f es estrictamente decreciente. Es decir, la función exponencial de base 3/4 es estrictamente decreciente. Y este es el hecho que vamos a utilizar para resolver nuestra inecuación. ¿Por qué? Porque que una función sea estrictamente creciente significa que si tomamos dos valores cualesquiera del dominio, vamos a suponer dos valores, uno alfa y otro valor del dominio beta, y consideramos sus imágenes. La imagen de alfa es f de alfa, que es 3/4 a la alfa. La imagen de beta es f de beta, que es 3/4. ¿Qué significa que f sea estrictamente decreciente? Bueno, en palabras resumidas, significa que al aumentar los valores de x, las imágenes disminuyen. Los valores que son las imágenes disminuyen. En este ejemplo que tenemos aquí, si considero los dos valores alfa y beta, vemos que beta es mayor que alfa, o alfa es menor que beta, podemos decirlo como queramos, pero vemos acá que hay esa relación. Entonces, si la función es decreciente, lo que vamos a poder asegurar es que si alfa es menor que beta, entonces la imagen de alfa va a ser mayor que la imagen de beta. ¿Sí? Y esa es la relación que vamos a utilizar. Vamos a poner alfa menor que beta, ¿sí? Sí, solo sí. Esto es consecuencia de que es estrictamente decreciente. 3/4 a la alfa es mayor que 3/4 a la beta. Ahora, lo que nosotros podemos observar en esta deducción que hicimos, por el hecho de que sea estrictamente creciente, es que si comparo dos potencias de base 3/4, ¿sí? Y digo, bueno, 3/4 a la alfa es mayor que 3/4 a la beta, sí, solo sí, alfa es mayor que beta. Es decir, para que estas dos potencias cumplan esta relación, esta desigualdad, debe suceder que sus exponentes deben cumplir la relación inversa. Entonces, lo que debemos tener en claro es que cuando tenemos una desigualdad entre dos potencias de igual base, cuando pasamos a trabajar con los exponentes, la desigualdad se invierte, ¿sí? El caso que teníamos hoy en el ejercicio era no era un caso de mayor, sino un caso de menor. Pero podemos verlo desde esta perspectiva, fíjense. Si agarro y digo 3/4 a la beta es menor que 3/4 a la alfa, sí, solo sí, beta es mayor que alfa. Y ahí miro las preimágenes. Entonces, vamos a plantearlo. Aparte, lo que habíamos razonado hoy es lo siguiente. 3/4 a la beta, ¿sí? Va a ser menor que 3/4 a la alfa. Sí, solo sí. Y cuando paso a trabajar con los exponentes, digo, sí, solo sí, beta mayor que alfa. Y ahí ya paso a trabajar de una desigualdad entre dos potencias a una desigualdad entre los exponentes, ¿sí? Pero debemos recordar que cuando la base es menor que 1, esa desigualdad se invierte cuando trabajo con los exponentes. ¿Está? Bueno, y siempre recordemos que si nos olvidamos de cuándo se invierte o cuándo no se invierte la desigualdad, podemos pensar
a qué función exponencial corresponde esa situación. Y eso ya nos va a servir para recordar el procedimiento.